Euskara, euskara, jalgia di plazara. Euskara, euskara, jalgia di plazara. Bertze jendek uste zuten ezin izkriba zaitei. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrik asko, gaur hona etortzeagatik. Egia zen gaur arratsaldean kompetentzia bat zegoen, osea, gertatzen beste ekitaldi batzuk. Bai, alde batetik palestinarren aldeko manifestazioa, genozioaren kontrakoa, estaletik ere bat zegoen beste. Horren bai, zegoen bai. Bai, esaten nuen, eskertzen dugula zuen parte hartzea hemen. Badakigu gaur kompetentzia potentea zegoela, zeudela beste ekitaldi batzuk gaur, alde batetik palestinarren aldeko manifestazioa, genozioaren kontrakoa, gero badau torturaren kontrako gora institutuak antolatutako ekitaldiak, zeuden beste ekitaldiak eta gaur arratsaldean hautatzeko, eta eskertzen dugu, adierazten duzuen interesa hona etorriz, ezta? Eta, agradecemos la participación en nombre de la asociación Euskara Denontzat por un Euskera sin barreras. Sabemos que hoy había un día que había competencia, había distintas actividades, y entonces, que hayáis elegido participar en este debate, pues os lo agradecemos. La asociación Euskara Denontzat por un Euskera sin barreras es una pequeña asociación que nació hace un par de años y que ha intentado de una manera propositiva, programática, con propuestas concretas, intentar contribuir al debate sobre la política lingüística vasca, ¿no? Con este objetivo como asociación, pues hemos organizado durante los últimos años distintas actividades. Tenemos una página web que aparecía en el cartel, ahí podéis ver distintas, al final del cartel aparece ahí, euskaradenontzat.github.io, que aquí está el autor, creo, de la página, aquí nuestro compañero Pablo, el artista, y ahí, ahí aparecen nuestras propuestas, un montón de datos, mapas, gráficos, un intento de contribución al debate de la política lingüística vasca, ¿no? Y aparecen actividades, distintas charlas, distintas mesas redondas, artículos, distintas contribuciones que hemos hecho, ¿no? Y en ese contexto, hemos organizado la charla de hoy, que la verdad es que, al hilo ya de la formalización del final de uno de los pilares de la política lingüística vasca, concretamente el sistema de perfiles lingüísticos, el eje de los índices de obligado cumplimiento. Al hilo de esa formalización, decidimos hace un par de semanas organizar esta charla. Y tengo que decir que cuando ya lanzábamos el cartel se formalizó que el Partido Nacionalista Vasco también, porque primeramente había sido Bildu, quien ya había anunciado que hacía un planteamiento de acabar con los índices, y justo cuando lanzábamos la charla se formalizó también que el PNV registraba una propuesta para acabar con este elemento, que es una de las cosas que hoy vamos a tratar, ¿no? En principio la mesa de hoy está pensada, hemos invitado al catedrático de la Universidad del País Vasco, Alberto López Basaguren, que ya había participado en algunas de nuestras charlas. Entre sus distintos ámbitos de investigación, se ha dedicado al federalismo y al federalismo en sociedades multilingües. Ha sido experto de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias durante bastantes años y ha sido uno de sus ámbitos de investigación, ¿no? El ver cómo es regulada en distintas sociedades plurilingües la convivencia. Entonces, la mesa de hoy está pensada que primero Alberto va a hacer un primer marco general bajo esta pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Se acabó el consenso lingüístico vasco? Entonces él va a hacer una serie de consideraciones. Hace 3-4 el domingo, ¿no? El domingo él publicó ya un artículo donde daba una serie de líneas generales sobre en qué situación se encuentra la política lingüística vasca, y la idea es que él va a dar un primer marco y luego tocar alguna serie de aspectos ya más concretos que él considera que son interesantes en el contexto actual que estamos de la política lingüística vasca. Y después, yo como miembro de la asociación,
aunque la asociación trabajamos propuestas distintas, como luego comentaré, nos vamos a centrar en el análisis de lo que supone el final de los índices de obligado cumplimiento dentro de la política lingüística vasca, concretamente en el sistema de perfiles lingüísticos, que implica el final de ese pilar, ¿no?, de los índices de obligado cumplimiento, y haré una serie de análisis sobre eso. O sea que ya, con el retraso después de la pelea con los sistemas informáticos de las juntas, pasamos ya sin más dilación. Alberto, tú tienes el turno ahora. Arratsaldeon, bueno, gracias Sabin y gracias por la invitación. La política lingüística ha sido y se ha pretendido que sea un tabú en nuestra sociedad, porque determinadas cuestiones es mejor que sobre ellas no se debata y sobre ellas no se pongan elementos encima de la mesa, porque así tiene mucha más capacidad de triunfar un discurso puramente ideologizado, y lo que intentamos, o lo que voy a intentar yo ahora precisamente, es hacer lo contrario, que es poner en entredicho y poner datos sobre la mesa por qué determinadas cuestiones que se dan como indiscutibles en la política lingüística del País Vasco son muy discutibles. Y para ello voy a situar, en primer lugar, en el contexto, voy a situar el análisis de la política lingüística en el País Vasco en el contexto de las sociedades multilingües democráticas. ¿Qué es lo que se hace en las sociedades democráticas multilingües y muy especialmente las sociedades multilingües que de forma más avanzada y de forma más acabada han reconocido esa convivencia multilingüe? Han sido las federaciones multilingües, es decir, las sociedades multilingües que están articuladas y están organizadas como sistemas federales, y los ejemplos paradigmáticos son sobre todo Suiza, Canadá y con sus matizaciones y sus peculiaridades no siempre muy beneficiosas, Bélgica. Creo que esa referencia es indispensable para poner de manifiesto algunas especialidades o algunas especificidades del modelo que ha triunfado en España y que entre nosotros recogió el artículo 6 del Estatuto y posteriormente la Ley del Euskera, para resaltar algunas de las novedades respecto a esos modelos de federaciones multilingües que aquí se dan de suyo como si fuesen indiscutibles, como si fuesen lógicos en cualquier sociedad, y sin embargo representan una modificación que debe ser valorada, por una parte, en todo la importancia que tiene frente a la naturalidad con la que se coge aquí, y por otra parte tiene que servir para poner de manifiesto que es un tema especialmente delicado y por tanto lo que se avance en esa vía de esa novedad que aporta nuestro sistema debe ser hecho con mucha cautela, con muchas limitaciones y sin vulnerar los derechos de las personas. Muy resumidamente, ¿cuál es el sistema o cuáles son las características de base sobre las que se articulan los sistemas, las federaciones multilingües y, en menor medida, más atenuadamente, también alguna otra sociedad multilingüe que no está articulada como sistema federal, por ejemplo Finlandia, etc. Fundamentalmente el elemento de base es el carácter determinante, y subrayo la palabra, aunque es una palabra muy fuerte, el carácter determinante de la situación sociolingüística. La situación sociolingüística en todos los sistemas es determinante para articular el sistema. Y sobre esa base suelen ser sociedades en las que conviven de diferente forma comunidades de hablantes de diferentes lenguas. En ocasiones entremezclados en un mismo territorio, pero la mayor parte de las veces separados territorialmente de una u otra forma. O bien en territorios monolingües, o cuando en territorios, quiero decir, en territorios que son la base de la organización institucional de la federación. Los cantones en Suiza, las provincias en Canadá o las regiones en Bélgica. El parámetro mayoritario es el de la homogeneidad lingüística de cada territorio. Pero hay territorios en los que eso no ocurre, y son territorios
en los que conviven de una u otra forma personas de diferentes lenguas oficiales en ese territorio. Tenemos que separar radicalmente cuando una lengua es declarada oficial en un territorio o cuando no es declarada oficial, aunque en algunos casos tenga un estatus de salvaguarda, de protección, etcétera, pero sin llegar a ser una lengua oficial. En esos casos hay dos grandes modelos. El modelo suizo es el de, salvo las excepciones, las pocas excepciones que voy a decir ahora, salvaguardar la homogeneidad unilingüe de cada territorio, y a esos efectos, cuando un cantón es bilingüe, hay 3 cantones bilingües en Suiza, normalmente está el territorio partido. Hay una parte del cantón que es monolingüe alemán y una parte del cantón que es monolingüe francófono. Y a esos efectos es cada municipio, de acuerdo a su realidad sociolingüística, es decir, cuál es la mayoría de la población y de qué lengua es, y si la población de una determinada lengua es ampliamente mayoritaria. Si la población de una determinada lengua es muy ampliamente mayoritaria, esa será la única lengua oficial de ese municipio. En Canadá o en Suiza, en concreto hay el caso prototípico es el de una ciudad, la ciudad de Ville o Vienne, según, en donde sí están mezclados, pero es una ciudad y su entorno más inmediato. Las dos lenguas oficiales son oficiales simultáneamente. Y eso es también lo que ocurre, por ejemplo, en la única provincia de Canadá que es bilingüe, desequilibradamente bilingüe, hay mayoría de anglófonos, pero hay en torno a un 40% más o menos de los canadienses originarios que son francófonos. También las dos lenguas oficiales son oficiales simultáneamente. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando dos lenguas son oficiales simultáneamente, toda la columna vertebral del sistema es el derecho, la libertad de uso de cada ciudadano de la lengua oficial de su elección. Y los poderes públicos se tienen que adaptar a ello. Se trata, por tanto, resumiendo ya, sistemas de separatismo lingüístico, salvo excepciones de sociedades en las que están entremezcladas las personas de las diferentes lenguas. Ese sistema de separatismo lingüístico, incluso en estos territorios donde las dos lenguas son oficiales simultáneamente, llevan a un sistema que es también de separatismo lingüístico incluso en esa situación. Cada persona tiene derecho a reproducir su vida en la lengua oficial de su elección. Es decir, hay un sistema educativo en francés y otro sistema educativo en inglés, en Nuevo Brunswick, hay un sistema educativo en alemán y un sistema educativo en francés, o incluso en el cantón trilingüe de los Grisones, una tercera lengua, una lengua minoritaria, el romanche, también con escuela en romanche. Pero cada uno en su mundo hay sistemas de medios de comunicación en cada lengua oficial, etcétera, etcétera. Incluso cuando hay interrelación, hay derecho a reproducir toda tu vida en la lengua, en tu lengua, o en la lengua oficial de tu elección. Sistemas de separatismo lingüístico. Los sistemas de separatismo lingüístico tienen muchas virtudes, no sé si muchas, tienen virtudes desde luego, y tienen defectos. Los defectos, que por ejemplo en Suiza, donde la integración, digamos, nacional es muy débil, se llevan años constatando problemas de integración entre las diferentes comunidades lingüísticas. Y en el año 2000 se aprobó una ley federal de comprensión mutua entre las comunidades lingüísticas, que no ha tenido mucho éxito, y recientemente un proyecto piloto, que se había puesto en marcha en Berna. Berna es un cantón bilingüe, germanófono, francófono, precisamente por el dominio germanófono. El Jura en los años 80 se separó del cantón de Berna, pero en Berna sigue habiendo un Jura francófono bearnés. Recientemente se puso en marcha una escuela bilingüe y, bueno, por determinadas razones, hace poco leí la noticia de que se clausuraba la escuela
porque había fracasado. Frente a estos sistemas de separatismo lingüístico, ¿qué novedades aporta nuestro sistema? Bueno, primero, y voy a ir en esa línea, se suele difundir la idea, más o menos, de que el sistema multilingüe español no es de lo mejorcito, es un sistema muy criticable. Es todo lo contrario. Comparativamente en el mundo, en Europa especialmente, pero también frente a otros países multilingües, y yo estuve durante 8 años en el Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias en el Consejo de Europa, y os puedo asegurar que respecto a la Carta, España es uno de los pocos países que ratificó todas las obligaciones que preveía la Carta cuando no era obligatorio. Para poder ratificar la Carta había que asumir un mínimo de obligaciones. España asumió todas, y las asumió todas. En cada una de ellas hay una escala de mayor exigencia a menor exigencia, suelen tener 3 o 4 niveles según los casos. España en todos los casos, en 2 casos de forma absolutamente irreflexiva e inconsciente, ratificó todo en el más alto nivel. Es uno de los poquísimos países de los que ha ratificado la Carta. Por tanto, respecto al parámetro de la Carta, estamos en el nivel superior con muy pocos otros países. Por tanto, y en los informes del Comité sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Carta, España tiene unas poquitas, ningún país cumple plenamente las obligaciones que se ha autoimpuesto al ratificar la Carta, y España tiene algunos, y luego a alguno le interesa, podemos entrar, unos poquitos, no los sustanciales, no ninguno de los esenciales. Son cuestiones, salvo quizás el tema del Poder Judicial, cuestiones, podemos decir, entre comillas, marginales. Por tanto, nos encontramos, es decir, no hay que tener ninguna vergüenza. Algunos de los que denostan el sistema español luego, sin embargo, dicen, bueno, pero mira Francia, que no ha ratificado la Carta Europea. Y entonces, la comparación la tenemos muy cercana simplemente entre el País Vasco francés y el País Vasco español. No hay más que comparar para ver la enorme distancia que hay ahí. Por tanto, nivel altísimo de protección del multilingüismo. Primera idea que me gustaría tener. ¿Qué aporta de novedad el sistema español, el que se ha implantado en el País Vasco, en Cataluña, etcétera? Básicamente, no lo que luego se está aplicando, sino en los respectivos estatutos de finales de los años 70, ¿qué es lo que aportaba? Lo que aportaba era precisamente, en lugar de optar por el separatismo lingüístico pleno, optar por un sistema, digamos, entre comillas, de integración, de progresiva integración, de tenue integración. Tenue quizás es una palabra demasiado blanda, lo voy a explicar ahora. Precisamente, en lugar de establecer 2 sistemas escolares totalmente separados, en cualquier caso se respeta el derecho de opción, se respetaba teóricamente el derecho de opción lingüística en la enseñanza, pero fuese cual fuese la lengua de elección en la enseñanza, obligatoriamente había que estudiar la otra lengua oficial. En ese sentido hablo de una apertura a la integración entre comunidades lingüísticas, que tiene un aspecto muy positivo si se gestiona con cautela y se mantiene dentro de los ámbitos no coercitivos y de respeto del derecho básico de opción lingüística, que tiene que estar necesariamente en la base del sistema. Si se respetan esos límites y ese derecho de opción lingüística básico, el derecho de integración, el imponer obligatoriamente en la enseñanza obligatoria el aprendizaje de la otra lengua, tiene aspectos muy positivos, pero esos aspectos positivos entran en crisis si se impone coercitivamente un nivel de conocimiento al finalizar los estudios obligatorios que no es razonable, si se impone, como se ha acabado imponiendo, coercitivamente o no, coercitivamente, pretendidamente en Cataluña, aparentemente no coercitivamente de inicio en el País Vasco, pero en estos momentos ya no hay posibilidad de opción, por tanto acaba siendo un sistema de hecho coercitivo, porque no hay prácticamente opción.
un paréntesis, no sé si leísteis hace poco, la segunda mejor nota de selectividad en Vizcaya era una inmigrante peruana, y que llegó aquí de repente hace muy pocos años y entró en un entró de sopetón en un colegio en modelo D, porque no había otra opción, y parece que un colegio muy razonable, que le contaba todas las cosas en castellano, etcétera, por lo que me he informado, pero enseguida acabó la ESO y pasó a bachiller a un colegio que decía ella, por fortuna, había modelo A. Debe ser ya de los pocos sitios donde existe un modelo A, y eso le ha permitido a esta chica obtener la segunda mejor nota de selectividad, que muy probablemente no hubiese obtenido si el bachiller lo hubiese tenido que hacer en un modelo de estricto con profesorado fundamentalista, que cree que solo hay que utilizar la lengua del modelo. Bueno, ahí está el problema. Es, por tanto, el sistema español un sistema de vanguardia que ha dado esa vía abierta a la integración, pero la integración hay que saber gestionarla, y yo creo que es el gran problema, uno de los grandes problemas que está en la base de nuestro sistema educativo, como uno de los aspectos más relevantes de la política lingüística. Ese modelo del que yo he hablado teóricamente, a mi juicio, se implementó de forma muy adecuada en la Ley del Euskera del 82, porque, entre otras cosas, se garantizaba en primer lugar el derecho de opción lingüística en todos los ámbitos, también en la enseñanza, y de ahí surgieron los modelos, o ahí están los modelos. Se imponía el aprendizaje obligatorio de la otra lengua, y en todos los ámbitos se normalizó el euskera. Últimamente se habla mucho de que el euskera no está normalizado. Normalizar el euskera no es que toda la ciudadanía vasca hable euskera. Normalizar el euskera es que en el ámbito público, en el privado cada uno hace lo que quiere, en el ámbito público, quien hable una u otra lengua, y por tanto quien hable euskera, tenga garantizado el derecho de la interlocución en todo el ámbito público, escuela, medios de comunicación, poderes públicos, administraciones, en la lengua oficial de su elección. Eso es normalizar una lengua que estaba proscrita de esos ámbitos, que estaba al margen de esos ámbitos. Pero aquí se entiende que normalizar una lengua, normalizar el euskera, se normalizará el euskera cuando todos los habitantes de Euskadi sepan hablar euskera. Eso es otra cosa, eso no es normalizar. Las políticas lingüísticas deben normalizar las lenguas oficiales en ese sentido y deben garantizar, por tanto, el derecho de uso. Y eso la ley del euskera, a mi juicio, lo hizo muy adecuadamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que relativamente pronto, sobre todo en los dos grandes ámbitos, escuela y poderes públicos o administraciones públicas, ahora ya, luego Sabin hablará de ello, pero el decreto de normalización del euskera ahora ya habla en general del sector público, es decir, también empresas, etcétera, con mayoría de capital público, y por tanto eso todavía ensancha mucho más, y como decía, como recordaba yo el otro día en el artículo, el 20% de todo el empleo prácticamente es empleo en el sector público, es decir, bueno, luego veremos. Eso significa que en una situación sociolingüística, y la ley del euskera tenía en la base el tener en cuenta la realidad sociolingüística de cada lugar, tanto para la escuela como para la administración pública o las administraciones públicas, eso se empieza a romper. Se empieza a romper en la escuela con una progresiva generalización que ya es, me corregiréis quienes más estáis en el mundo educativo, pero es ya prácticamente total o casi general, del modelo D, sin tener en cuenta la realidad sociolingüística, pensando, y esto ya viene de muy lejos, cuando yo era concejal en los años 80, a finales de los años 80, ya se vendía, cuando Herri Batasuna propuso en el ayuntamiento
una campaña municipal a favor de la matriculación en el modelo D, y Euskadi Esquerra defendimos muy incautamente que hubiese una campaña municipal a favor de la matriculación en los modelos, en los colegios públicos, cualquiera que fuese el modelo, ya se vendía, la inmersión en la escuela, cualquiera que sea la lengua familiar y cualquiera que sea la lengua del entorno, garantiza el aprendizaje de la lengua sin ningún menoscabo en el proceso de aprendizaje. Eso se ha demostrado absolutamente mentira. Claro que hay un porcentaje de chavales, chavalas, que si les pones en un sistema educativo en chino en Baracaldo, tendrán éxito y saldrán adelante y aprobarán todo y aprenderán chino y aprenderán lo que les han contado en chino. Pero eso es una minoría. Cuando se generaliza sin tener en cuenta los índices socioeconómicos y culturales, la lengua de la familia y la lengua del entorno, es fácil integrar inmigrantes en euskera en una zona donde el euskera es una lengua mayoritaria socialmente, pero no es factible hacerlo de forma generalizada en una escuela localizada en un municipio donde no se habla el euskera y tampoco lo habla en su familia. Es decir, el sistema se ha establecido de forma rígida, haciendo abstracción de estos dos elementos, lengua de familia y lengua social, lengua vigente socialmente, y es de una absoluta rigidez cuando la situación del País Vasco requiere, de la sociedad vasca, requeriría un sistema absolutamente flexible, combinando estos diferentes elementos y viendo el tipo de estudiante y lo que se puede esperar de unos y de otros. Bien, el tema de los poderes públicos se lo dejo a Sabin, pero en el ámbito de los poderes públicos ha habido también una evolución en el sentido de exigir de forma crecientemente generalizada la necesidad de acreditar el perfil lingüístico, superando los porcentajes que ya eran muy flexibles y muy generosos del decreto, cuando hacía la ecuación euskaldunes más cuasi euskaldunes, que nunca he sabido muy bien qué es un cuasi euskaldun para dirigirse a un poder público en euskera, la posibilidad que hay de que alguien que se autodefine como cuasi euskaldun haga un escrito administrativo en euskera dirigiéndose a una administración, partido por dos. Teniendo en cuenta que los euskaldunes, ¿cuántos euskaldunes realmente hay? Se toma en cuenta el mapa sociolingüístico y la encuesta sociolingüística y por tanto ahí se meten todos esos supuestos euskaldunes, que es puramente ficticio, de quienes han estudiado en euskera en la escuela pero jamás utilizarán el euskera ni en su entorno personal ni en el ámbito administrativo. Bueno, para acabar, porque de la cuestión administrativa hablará Sabin y ya me pone límite, sí creo que como conclusión, como parte final, me gustaría aclarar un par de elementos que se usan mucho para decir cómo el sistema multilingüe español trata discriminatoriamente a las lenguas en términos europeos denominadas regionales o minoritarias, aunque aquí no guste esa terminología, es decir, lenguas como el euskera. Dos cosas voy a referirme. Primera, se utiliza permanentemente la Constitución en el artículo 3 impone el deber de conocimiento del castellano y sin embargo no hay un deber similar de conocimiento del euskera y por tanto esa sería la base, lo dicen constitucionalistas, juristas, también afirman eso. Eso es pura y simplemente falso. ¿Qué es, primero, por qué el artículo 3 hace referencia al deber de conocimiento del castellano y no hace referencia al conocimiento de las otras lenguas españolas? Porque el artículo 3 de la Constitución tiene como objetivo exclusivamente regular el castellano, el régimen jurídico del castellano. El régimen jurídico del euskera, del catalán, del gallego, etcétera, lo deja a los estatutos de autonomía. Por tanto, de acuerdo con sus estatutos, los estatutos sabrán cómo regulan dentro del marco constitucional. Por tanto, la Constitución solo
tenía como objetivo regular el régimen jurídico del castellano. Y al regular el régimen jurídico del castellano, establece el deber de conocimiento. Primera aclaración, por tanto, de ahí no se puede deducir que hay un régimen, un estatus diferenciado impuesto por la Constitución respecto a una y otras lenguas. Segundo, ¿qué significa jurídicamente el deber de conocimiento de una lengua oficial? Aquí voy a intentar, sé que es peligroso porque es una cuestión muy de juristas, y voy a intentar explicarlo breve y de forma clara. El deber de conocimiento de una lengua oficial siempre existe, aunque no esté expresado de forma explícita, siempre existe el jurídico de conocimiento de la lengua oficial. ¿Pero qué significa? ¿Significa que con una pistola en la sien hay que obligar a todo el mundo a que sepa castellano? No. Lo que significa es que allí donde el castellano, y solo el castellano, sea lengua oficial, ningún ciudadano español puede alegar desconocimiento de esa lengua si los poderes públicos se dirigen a esa persona exclusivamente en castellano. Bueno, si usted no sabe castellano y es español, es su problema. Subrayo, donde eso solo funciona así, donde el castellano es la única lengua oficial. ¿Qué ocurre cuando los estatutos de autonomía establecen, al amparo del artículo 3 de la Constitución, que la lengua distintiva o privativa de esa sociedad es también lengua oficial junto con el castellano? Por tanto, los estatutos pretenden, con todo derecho y juiciosamente, poner el estatus jurídico de la lengua, de la propia o específica de la comunidad autónoma, en igualdad de condiciones como lengua oficial con el castellano como lengua oficial del Estado. A partir de ese momento, ya ningún poder público radicado en la comunidad autónoma, que es el ámbito en el que el euskera es lengua oficial, luego podemos discutir sobre qué ocurre con los poderes centrales del Estado, etc., sobre eso se puede discutir, ningún poder público radicado en la comunidad autónoma, tampoco los poderes periféricos del Estado, la administración periférica del Estado radicada en la comunidad autónoma, puede dirigirse solo en castellano y alegar que, como hay deber de conocimiento del castellano, la persona que requiere que relacionarse en euskera pueda alegar válidamente o no pueda alegar válidamente su desconocimiento del castellano. La obligación de desconocimiento del castellano desaparece y es sustituida por el derecho de opción lingüística entre cualquiera de las lenguas oficiales. Y frente a lo que se dice, para acabar con este tema, aunque es verdad que en su día el Tribunal Constitucional se armó una ensalada y el Tribunal Supremo, interpretando, no ha tenido ninguna consecuencia, a pesar de lo confuso de la argumentación del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. En estos momentos, en ninguna comunidad autónoma con más de una lengua oficial, o con dos lenguas oficiales, salvo el caso del aranés, con dos lenguas oficiales, ese deber de conocimiento del castellano tiene ninguna consecuencia que desequilibre el estatus jurídico igualitario entre las dos lenguas oficiales en un territorio. Hubo un intento con la Ley Orgánica del Poder Judicial, el famoso artículo 231 que tanto ha criticado el Comité de Expertos de la Carta Europea, pero enseguida, aunque hay una redacción que parece anteponer el castellano, enseguida el párrafo segundo de ese mismo artículo dice, bueno, que los podrán utilizar cualquier otra lengua oficial radicada en el castellano. Segunda cuestión, mucho más breve. Últimamente se está utilizando un argumento que algunos consideran que es ya infalible. La mención al artículo 7.2 de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. Formalmente es complejo, no voy a meterme yo en todo en esto, pero muy en resumen. La Carta Europea tiene dos partes, la parte segunda y la parte tercera. En la parte segunda son regulaciones genéricas de protección como valor cultural, etcétera, etcétera, de las lenguas oficiales, sin ninguna obligación específica. Simplemente impulsar la promoción de esas lenguas, que se hablen en público. Promoción es antitético de coerción,
Promoción es, por tanto, poner en marcha instrumentos que a quien quiera le permitan aprender la lengua, poderse dirigir a los poderes públicos en esa lengua, etcétera, sin ninguna medida coercitiva. Y es la parte 3, el artículo 8 y siguientes, donde están las obligaciones específicas en el ámbito educativo, en el ámbito sociolaboral, en el ámbito de los poderes públicos, en el ámbito de los medios de comunicación, etcétera. Cada artículo es donde tiene esas diferentes opciones a las que me he referido antes. Y ahí es donde España al ratificar y los demás países cuando ratifican dicen a qué lenguas se les aplica esa parte tercera. La parte segunda es genérica, también se aplica al tamachic en Melilla, al gallego en Castilla y León, es decir, a situaciones lingüísticas minoritarias que no tienen la condición de lengua oficial. Y resulta que en el artículo 7 algunos han descubierto que en el párrafo segundo, y lo cogen como un rábano por las hojas, después de decir muchas cosas en el párrafo primero, con hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras que va especificando cosas, luego en el segundo, después de decir otras cosas, dice, en todo caso, después de un punto y seguido, la adopción de medidas especiales en favor de las lenguas regionales o minoritarias dirigida, estoy traduciendo directamente, dirigida a la promoción de la igualdad entre los usuarios, entre los hablantes de dichas lenguas y el resto de la población, no debe ser entendida como actos de discriminación. Esta era, uno de los redactores era francés, alsaciano, y es la obsesión de Francia en la interpretación que hay en Francia del principio de igualdad, que si permites que alguien se dirija a los poderes públicos en euskera, en catalán o en bretón, eso está atentando a la igualdad de la ciudadanía francesa. Y va a eso, es decir, ningún acto de promoción, y los actos de promoción a los que se refiere son los que vienen en esas 9 letras, o no sé cuántas he dicho, del párrafo primero, que es el reconocimiento de esas lenguas como una expresión de salud, de riqueza cultural, el respeto a las áreas geográficas de las lenguas para que los cambios de distritos no hagan que una parte de la población de esa lengua sea minoritaria en un nuevo distrito y por tanto ya no tenga derechos que sí tendría si está en un distrito mayoritario de gente de esa lengua, la resuelta acción para promover las lenguas regionales o minoritarias con el objetivo de salvaguardarlas, es decir, objetivos puramente genéricos. Y aquí se está interpretando, y alguna institución destacada del país ha asumido esa interpretación sorprendentemente, se está cogiendo ese rábano que se coge por las hojas en el párrafo 2, como diciendo, bueno, cualquier medida está legitimada por la Carta Europea, aunque sean medidas coercitivas. Y acabo simplemente con una mención a un informe de la Carta para que veáis hasta qué punto esto no es sostenible. Educación en Cataluña y en Galicia. En un momento en Galicia, según el gobierno ha tenido altibajos, en el gobierno aquel tripartito, que impuso la escuela obligatoria solo en gallego. Y el caso catalán, donde se impone la escuela obligatoria solo en catalán. En el segundo informe sobre España, el Comité de Expertos recuerda que la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, donde hay una obligación específica en el artículo 8 que obliga a España a que ponga a disposición de los ciudadanos un sistema educativo íntegramente, esa es la obligación que España voluntariamente asumió, íntegramente en lengua regional o minoritaria, recuerda el Comité de Expertos que la Carta Europea impone a España la obligación de tener disponible, de poner a disposición un sistema educativo en lengua regional o minoritaria, pero no obligatorio para todos, pero la Carta no impone que sea obligatorio para todos, sino solo para aquellos cuyos padres así lo deseen. Por tanto, esto es lo que matiza cómo el artículo 7 evidentemente no se puede interpretar en el sentido de legitimación de cualquier medida coercitiva. Le dejo el turno a Sabin y luego volveremos, si ustedes.
Euskara, Euskara, jalgia di plazara. Euskara, Euskara, jalgia di plazara. Bertze jendek